Muy bien. Muy buenas a todos y a todas. Vamos a dejar entrar a Irene, que está por ahí. Y vamos a comenzar con esta reunión de estrategias correctivas. Así que, bueno, digamos que básicamente la reunión es para analizar casos prácticos de una estrategia correctiva completa. O sea, digamos que desde la evaluación hasta todo el proceso correctivo y el razonamiento clínico, etcétera, digamos. Todo lo que implica el proceso correctivo y la estrategia. Muy bien. Entonces, vamos a ver si hay alguien que presentó algún caso como justamente para analizar esto. Si alguien presentó algún caso de los presentes para comentar, para preguntar y para analizar una estrategia correctiva, lo vemos ahora. Si no, vamos a tener que dar por terminada la reunión. Ana María, activa el micro. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo? Justo estaba saliendo de clase. Ajá. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día. Bueno, buen día Bien. para mí, buenas tardes para todos ustedes. Buen día, buen día, buen día, buenas tardes, según Vale. Yo cada uno. tengo por ahí un caso que subí ayer. Sí, que subiste ayer. Ayer en la tarde. A ver. ¿Estás segura que lo estás viendo, no? En el grupo. Ahí va. Ya va. Si entro en Facebook. Sí. Sí, incluso creo que tenía un comentario, pero no lo he revisado. Vale, entonces, a ver, espera, te voy a buscar. En Facebook estabas con tu nombre normal, ¿no? Ana María Guerrero, sí. Guerrero Escala, sí, aquí. A ver, te encontré, ahora vamos a ver si vemos el caso. Sí, creo que aquí está. Ahí Sí, está. sí, sí. Sí, sí, sí. A las Es 5 este. de la tarde. Sí, ya está, Ajá. perfecto. Pero un Ok. segundito, espera, voy a compartir, así lo vemos todos. El micro, porfa. Ahí está. La enganché y se lo silencié. Bueno, aquí lo tenemos. Es este, ¿no es cierto, Ana María? Sí, es ese. Bueno, entonces, Ujú. este Ya. nunca lo habíamos visto aquí, ¿no? No, ese apenas lo coloqué ayer. Apenas lo Vale. coloqué ayer. Bueno, fue compañera mía de danza y Sí, voy, voy conversando, voy hablando del caso. sí. Ya, perfecto. Entonces, bueno, principalmente ya la vemos a primera vista alineada. Espera, Este, ante sí. todo, ¿por qué consulta, digamos? O sea, ¿qué Ella problemas tiene, tiene? ¿Cuál es el objetivo, digamos? ella tiene un dolor recurrente la zona lumbar del lado derecho, en toda la zona lumbar, pero sobre todo del lado derecho,
Recuerdo que una vez hace como 6 años en un ensayo la llevaron de emergencia porque no se podía mover y en las placas no le salía nada, o sea, ¿sí? Y incluso en las placas no le sigue saliendo nada, digamos, no tiene hernias, no tiene discos desgastados, pero sí sufre de dolor, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, vamos a revisar por acá. Genial. Bueno, eso es una gran cosa que no le salga nada en las radiografías ni en los estudios, porque así tienen que romperse la cabeza para ver de dónde viene el problema. Sí, sí. Entonces, porque en general sabemos que aunque salga, la relación de esa patología con el dolor, normalmente el porcentaje es bajo o nulo. Sí, no siempre es. Claro. Entonces, Entonces, bueno, pero tiene un dolor lumbar que predomina del lado derecho, irradia por la pierna, se extiende para algún lado. principalmente la zona lumbar, no se le está irradiando, principalmente, pero sí me dice que es fuerte, o sea que casi todos los días lo siente. Casi todos los Ella días. entrena, casi todos los días ella entrena, ella hace nada, entrenamiento físico, ahorita está en el gimnasio, da clase de danza, y el dolor está allí, o sea, tiene que estar estirando, tiene que estar a veces tomando pastillas, a veces hay una semana entera en la que está tomando pastillas para el dolor. Ajá. Pero, digamos, el dolor se relaciona, digamos, con el movimiento, con el reposo, ¿eso lo sabes? O sea, te lo No lo comentó, sé digamos. no lo sé específicamente. Yo creo que ella entrena bien, pero en las noches le viene el dolor. Ajá. Porque ella entrena bien, ella entrena. No estoy completamente segura si durante la ejecución de los movimientos le molesta. Ujú. Vale. También para saber si a lo mejor el trabajo físico que hace puede estar influyendo en el dolor, que aparentemente podría estar influyendo, ¿no? Sí, puede Eh, ser. pero bueno, es un dato. Entonces, vamos a analizarla. Cuéntame. Ujú. Sí, entonces, bien, ella está, bueno, es una persona que está alineada, este, am, viendo la esfera 1, se ve, a pesar de ver un cuello largo, yo observo que también la cabeza está un poco adelantada y que incluso está basculada hacia abajo, por lo que yo allí, en ese caso, consideré que tiene cadena de flexión dominando y tiene A ver, reactiva. vamos a ver. Ok. Digamos, si vamos a ver cabeza adelantada, en este caso, Ujú. no sé qué cabeza no está adelantada. O Ya. sea, ¿qué quiero Ok. decir con esto? Que los poquitos de cualquier detalle, si me baso en pequeñas, digamos, características o pequeños rasgos, es como que me estoy perdiendo lo más importante. Ok. Y aquí lo único que vale es lo grosero, lo que es muy Ok. evidente. Ok. Entonces, se puede, como dijiste al comienzo, como ella está alineada, o sea, sus distintas Ujú. esferas están bastante alineadas. La única que sobresale un poco a esa alineación, a ver, ante La todo, pelvis, ¿no? vamos a destacar un detalle que también, que como que es un error común, no de, digamos, de todo el mundo, digamos, esto de que el hecho de estar alineado no significa Ujú. que esté bien, ¿no? Sí, O no. sea, nosotros No, simplemente sí, sí, estamos ya lo aprendí. analizando. Entonces, Sí, sí. evidentemente, alineada está. La única esfera que sale un poco de esa alineación, ¿cuál es? La pelvis un poco. Exacto, la pelvis que parece estar más en anteversión, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, pero el tórax están en línea, el Ok. cuello, Sí. digamos, el cuello, digamos, tiene una característica de cierto alargamiento, no es un cuello totalmente descomprimido y Ujú. rectificado, que sería el típico inspiración, pero va en Ujú. esa línea.
Ujú, a ver si puedo cortar al que está con el micro abierto. Me parece que me escuchó y lo cerró, ¿no? Bueno, entonces, ujú. ¿cuál sería la cadena dominante a nivel cráneo cervical? Di todo lo que piensas, ¿eh? Yo te doy mi opinión. O sea, si Sí, dice sí. flexión, me dice flexión. No hay ningún problema. Claro, vi flexión por el hecho de que ella tiene cierta densidad. Lo que pasa es que nada de lo que más veo es que su cuello más bien está largo, pero está teniendo como una tendencia a irse hacia adelante. O sea, no es completamente rectificado hacia atrás, sino que No, está claro. teniendo una leve Si, tendencia y una leve densidad si en el estuviera... área de la... Ay, me estoy escuchando yo mismo, alguien tiene el micro abierto y me escucho yo. Eh, entonces, el... Espera. Ujú. Eh, Está claro que si tuviera el cuello totalmente rectificado sería inspiración clara y no habría ninguna Sí, duda. Pero aquí sí. digamos que hay un fondo de inspiración, porque el cuello está alineado, es un cuello Ujú, relativamente claro. delgado, ¿no? Entonces Ujú, tiene características de inspiración. Lo que pasa sí. que, claro, está, hay otras cadenas aquí. Ujú, Y entonces ujú, lo que posiblemente estés viendo, sí, la cabeza que ujú. está un poquito hacia adelante, claro que sí, pero es que es muy poco. Ahora, también vemos aquí esto, ¿no? Ujú, esta línea. Ajá. ¿Cómo se le llama a esta parte de... Bueno, la densidad en los ioideos, ¿no? Sí, y Ahí un poco. La vulgarmente, papada. claro. La O sea, papada. vemos aquí una pequeña papadita que Ujú, evidentemente, que de ahí yo entiendo que viene tu observación de la cadena de flexión también, ¿no? O sea, ujú. evidentemente esto es un rasgo de flexión, es un rasgo de flexión. Entonces, podríamos, y luego veías también que la báscula de la cabeza, ¿en qué sentido iba? ¿Anterior o posterior? No, yo la veo hacia adelante. Sí, a ver, yo aquí como conclusión podemos decir que hay los rasgos no son claros ni determinantes, pero ahí está en la línea de la inspiración más flexión. Y ahí Ujú, lo podríamos dejar. ok, Y estamos todos contentos. ¿Qué te parece? ok, sí. Sí, pero ninguna de las dos, de ninguna de las dos cadenas tiene un rasgo claro y concreto como Muy para decir, determinante. es Ujú, esto. Pero sí hay ujú. una base de inspiración más ese rasgo de flexión. Sí, un poco pasa lo mismo con el tórax, la pelvis y el pie, para mí al menos sí está más claro. Pero en el tórax igual la vemos alineada, pero tiene algunos rasgos de cierre. ¿Dónde tenía yo mi...? Déjame buscar mis apuntes para... Espera, Espera. espera que, a ver si quiero ver. Pero muy leve, por ejemplo, en el área de los omóplatos se ve muy leve una pequeña tendencia a la separación del borde interno. Este, sus hombros están alineados, es un poco Espera, más abajo el lado derecho, es lo sí. que observo. Sí, Lo de que cierre, sí, por ejemplo, las ujú, clavículas están bastante alineadas, ¿no? ujú, Las clavículas las vemos bastante alineadas, luego hay un tórax con una tendencia un poco a cerrarse, o sea, se sí. cierra aquí en la zona de Sharpie, ¿no? Sí, incluso allí en donde está la medición se ve que la tendencia es a cerrar el ángulo de Charpy. Claro, pero Ujú. Sharpie puede estar cerrado por cierre, pero también por O quién más. por inspiración, por Ahí está, inspiración. Ujú. claro. Porque ella tiene un patrón de inspiración. O sea, si Sí, volvemos, no, bueno, volvemos otra vez a su imagen de perfil, o sea, no es que ajá. solo vemos inspiración en el cuello, sino que un poco sigue toda esa línea de rectificación. O sea que Ujú, inspiración, en el tórax también hay inspiración. ujú, Eh, ujú. y, y cierre es muy mínimo. Es muy leve, exacto, es muy mínimo, Claro, muy mínimo. podríamos decir algo parecido a la flexión del cráneo, ¿no? Un poquito podría haber, pero es poco,
no está muy determinado. Ahora, lo que sí se suele ver a veces, o sea, las cadenas de inspiración y cierre, a pesar de ser antagonistas, en cierto sentido, también en muchos casos se complementan, ¿no? Se suman. O sea, es habitual encontrar a una persona que tiene rasgos de inspiración mezclado con rasgos de cierre. Y a veces, bueno, depende un poco de cómo evolucione. Pero entonces, a lo mejor podríamos encontrar que ese tórax puede evolucionar al cierre, ¿no? Pero yo lo veo más de inspiración, más cerca de la inspiración que del cierre. Lo mismo que el Y cráneo, ¿no? Más cerca de la inspiración ajá, de flexión. que de Lo flexión. curioso es que a pesar de su patrón inspiratorio, cuando yo le pedí, que esa parte no la grabé, pero cuando le pedí la respiración para que sintiera cuando se sentía más cómoda, si inspirando o expirando, ella me dice que se siente más cómoda en la expiración. O sea que para expirar es más fácil hacia ella. Y eso es curioso, incluso le comenté, es curioso porque tu patrón es inspiratorio, ¿no? Claro, pero ojo que Ujú, a ver, el patrón, una cosa es el patrón de cadenas y otra cosa el ujú. patrón respiratorio, ¿no? Yo Ok. puedo tener, porque el patrón, aparte, ella como tiene una base de inspiración, pero combinado con dos cadenas anteriores, ¿no? Las cadenas Ujú, anteriores son más expiratorias. En cuanto a patrón de respiración, son más ujú, de patrón expiratorio. Entonces tiene esa combinación y además que la misma cadena de inspiración, incluso los patrones de ujú. inspiración puros, en realidad son una inspiración, pero digamos que, o sea, tienen una relación, mejor dicho, con el patrón de inspiración, ¿no? En cuanto a patrones respiratorios, pero como es, digamos, el patrón puro de inspiración también es un bloqueo respiratorio, Claro, ¿no? Es un bloqueo sí, en apnea. Y entonces eso claro. hace que esas personas tampoco tengan, que puedan tener más facilidad en la expiración incluso. Ujú, O ok. sea que es relativo o sea, más que relativo, tiene cierta lógica que ella se sienta más cómoda en la expiración que en la ins, Ujú, en cuanto a patrón respiratorio. Pero bueno, ya. sí, Ujú. sigamos bajando. Bien. La, Entonces, en la pelvis, sí, por ahí están los movimientos de ella con la pelvis, que se nota su facilidad para la anteversión, aunque compensa, eh, mira, allí compensa, la pelvis va para atrás, ¿ves? O sea, sí, sí, y porque ella ya, sí, vamos a ver más abajo en pie, que ella también tiene allí extensión, entonces allí claro, compensa, pero en el sí, tiene un retro, recurvatum. sí, y en el retro no va a nada al retro, o sea, está más bloqueado, que es la siguiente foto. Sí, sí, claro. Allí Ahí, está, no va, ¿sí? Se queda prácticamente. sí, bueno, en conclusión, como que no, cuando le pedimos la antebáscula, digamos que no va con Ujú, mucha facilidad, pero va mucho peor a la tampoco. retro, ¿no? Y está claro Exacto, que está en una posición más de ante que de retro, o sea, sí. en Ujú, la postura estática, digamos. sí. Entonces, bueno, También porque su sacro está en extensión también. Por ahí está el test de flexión. sí, vamos a verlo. Sí, y aquí está flexionando un poco las rodillas y sin embargo Ujú. la pelvis se le va bastante para atrás, ¿no? Bastante para atrás. Sí, eso es muy O sea, curioso porque ella, la actividad que hace es de danza y entonces, claro, debería, eso, bueno, no debería, pero ya yo he aprendido que hay muchos deberías que no, que salen de la regla. Pero si ella practica todos los días flexibilidad, significa que o sea, no lo está haciendo bien porque una de las reglas o de lo que estudiamos cuando hacemos danza es que la pelvis quede alineada al talón. Entonces ahí hay algo claro. que se está perdiendo, ¿no? Claro, pero bueno, tiene que ver un poco con sus acortamientos, con sus Ah, cadenas. sí. Entonces, hay extensión en calcáneo Hay y extensión en posiblemente calcáneo. en el sacro. Ujú, sí. En Pero a ver, cabeza un poco no bascula completamente, pero sí, no sé. Ujú, sí, pero es mínimo, porque es en ese mínimo. test tendría que verse más. Pero, Ujú. a ver, espera, a ver.
A ver si aquí se ven rasgos del sacro anteriorizados. Pero bueno, está un poco tapado, pero sí, se supone que el sacro está en extensión, ¿no? Sí, cuando se toca, ahí tal vez no se nota mucho, pero sí se llega, tal vez con un zoom, se llega a ver el hundimiento. Ahí está el arco marcado del pie, incluso sus dedos se engarrotan, entonces por eso está bien marcado ahí extensión en calcáneo. Sí, lo que pasa es que tiene un rasguito también de flexión en la Tiene un cabeza del rango de primer meta, extensión. ¿no? Tiene un Ujú. rasgo ahí. Pero bueno, entendemos que domina la extensión. En este caso, la flexión también es secundaria. Sí, por ahí está la medida de las ilíacas y de los isquiones. Sí, ahora lo quiero ver. Ujú. Aquí está una foto que recorté. Ahí tenemos. Pero esta es una medida para ver cuál está más alta, en este sentido. Sí, hay No, otra, ahí está la sí. siguiente. Aquí estaría fisiológica y esta. Sí, y la derecha Sí, está habría que considerablemente ir más lejos. un poco más abajo, bajar un Ok, poco más, ¿no? ok. Eh, pero, pero bueno, en principio sería una pelvis de inspiración también. ¿Estás de Ya, acuerdo? ok. O sea que en principio habría inspiración en cráneo, tórax y Ujú, pelvis, ¿no? Lo que se ujú. sale un poco son los pies, Los que ahí pies. hay más extensión, claro. En pelvis hay una combinación con extensión, ¿sí? Inspiración, extensión. Ujú. Y ahí está la medición, esa foto siempre es súper difícil. Sí, aquí es. Nada, Sí, dime, eh, dime. digamos, ahí se ve solamente la primera parte de mi dedo, pero entonces si corremos un poquito, el lado derecho de la isquion está bastante más cercano a la línea media que el Pero izquierdo. eso es fisiológico, es normal. Sí, aquí le coloqué esa postura por sospecha de cierre en pelvis, Pero por me la voy a. colocación. Antes de la postura, por eso la saqué. Pues, Ajá. por eso la saqué, porque vi que tenías aquí en la síntesis Ujú. para llegar a. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Vamos a analizar un poco las posibilidades de su dolor lumbar, ¿no es cierto? Aquí veo Sí, que yo has puesto otros allí, objetivos, ¿no? sí, de aumentar el rango de movilidad en pie y movilidad en sacro. Vale. Pero bueno, en Porque el principio. dolor que ella presenta solo es el dolor lumbar, es el dolor recurrente que presenta. Vale, pero si hay un solo, puede haber un solo objetivo y un solo Ujú. síntoma. Entonces Sí, trabajamos sí. sobre él. En realidad, en principio sí, tomamos el síntoma que sería el dolor lumbar del lado derecho. Ujú, Si si entendemos que su cadena dominante es la cadena de inspiración, ujú. entonces las cadenas reactivas, ¿cuáles podrían ser? Ahí tendrían que ser esas dos, extensión y cierre, pero el diagnóstico que yo puse es completamente opuesto, con lo que es cierre para pelvis. Claro. Eh, Pero bueno, sí, a ver, si fuera cierre la cadena causal, entonces es lógico que el dolor lumbar tenga que ver, por ejemplo, Con con el eso. psoas, por ejemplo. Entonces, esa sería una opción. Teniendo en cuenta, si pensamos que la cadena causal es inspiración, ahí podría Podría estar estar manifestando la extensión, por ejemplo, extensión. el Ujú, dolor lumbar, sí. aunque en ese caso sería más lógico que sea del lado izquierdo, ¿no? Pero Ujú, también hay una tercera opción, que es que en la zona lumbar hay cadena de extensión en el ujú, sacro. Entonces, sí. sí, partiendo de que el sacro sea la cadena causal, entonces ahí otra vez podría ser el psoas el que está protestando. Ujú. Ese sería un poco, digamos, para un análisis de cómo podría ser
la relación entre la El causa y dolor. el síntoma. Ahora, Ujú. de todas maneras, más allá que, bueno, esto simplemente son, en principio son análisis posibles. Si vamos a lo más lógico, digamos que el dolor lo vamos a relacionar, lo deberíamos relacionar en primer lugar con la cadena de inspiración, ¿no? Y en ese caso, claro, las del síntoma serían extensión o cierre. Pero bueno, de todas maneras lo que hay que trabajar son las distintas cadenas que tiene. Y a partir de ahí, Ujú. ver cómo Oye, evoluciona en ese principio, sí, síntoma. en principio ella, sí, Sí, no, lo que decía es que sí. lo que hay Por que ejemplo, en trabajar son... principio ella, ajá. Bueno, dime. Es que escucho voces En en el principio fondo. ella debería trabajar de hecho la limitante en calcáneo y el sacro, porque a mí me parece que el sacro, cuando se horizontaliza, trae muchos problemas en la zona lumbar. Entonces, y también tiene Eso es una, digamos, ¿no? ¿En qué se basa no esa teoría? necesariamente. Claro, Pues porque puede causar presión, ¿no? Porque se está bajando y causa presión claro, en pero las vértebras, o no necesariamente. a ver, si es que el tema no es la posición, sino la capacidad de La disociarse que reacción. tenga una estructura. Entonces, Okay. en la visión clásica, sí, porque todo se limita a la posición y a la forma. Pero en la práctica Uh-huh. sabemos que eso tampoco es real y eso también está demostrado científicamente, teóricamente. Aunque los científicos médicos y fisioterapeutas también siguen empeñados en que eso es importante. Pero digamos que está claro que la forma de la columna, las curvas de la columna no se relacionan tampoco con el dolor. No, Entonces también es falso eso. yo tengo una alumna, porque yo doy clases de pilates, tengo una alumna que tiene una escoliosis que es impresionante, pero impresionante, pero así, para ser impresionante. Ella no manifiesta dolor. Ese fue, yo la conocí hace 2 años y fue una de las primeras cosas que yo no terminaba de entender, porque a mí sí me habían enseñado que tienes que arreglar la columna, porque si no Claro, la persona va a sufrir de dolor. Eso fue una de claro. las razones por la que entré al curso, porque realmente había muchas cosas que no coincidían, ¿no? En la teoría de la biomecánica que uno le habían enseñado. No, a Entonces, ver, sí, pero es menos muy... mal, a una chica como la que me estás hablando, tranquilamente la coge un médico traumatólogo tradicional y la La opera y le operaron, arruina la vida, le la arruina la operaron, vida por sí. completo, simplemente porque tiene una escoliosis. Uh-huh. O sea, son aberraciones, pero bueno, no nos vayamos del tema. Lo concreto es que no nos tenemos que quedar con que hay que trabajar el sacro porque esté horizontal. No, hay que trabajarlo si el sacro está bloqueado. Uh-huh. O sea, el sacro puede estar horizontal pero móvil. Si Ok, está móvil quiere decir que disocia, se adapta, entonces no da problemas. El problema es ya. cuando pierde la capacidad de disociación. La clave es la disociación, o sea, que pierda la movilidad. Entonces, con esto no te estoy diciendo que no haya que trabajarlo. Hay que trabajarlo si realmente esa cadena de extensión que parece que estamos viendo en el sacro Uh-huh. está bloqueando la movilidad de ese sacro. ¿Sí? O sea, lo importante es que quede claro el criterio. Sí, sí. Entonces, en principio, ¿qué puntos de anclaje y cadenas tendríamos que trabajar en esta chica? Bueno, el punto de anclaje calcáneo, trabajando ahí cadena de extensión en posición global, en postura global. No, no digas cómo, También, no digas cómo. ¿no? Los Ok. puntos de anclaje, después vemos cómo lo podríamos trabajar. ¿Sí? Ok. El calcáneo, el sacro y, bueno, pues, mm, esos principales, esos son los que siento que más. Nada más. Hay que trabajar el tórax también, la movilidad del tórax. No, la pregunta es esta, o sea que de cadena Ujú. de inspiración nada.
Sí, o sea, y hay que devolverle su curvatura, hay que trabajar la cadena Otra de vez con las inspiración. curvaturas. Ahí me gustó. Claro, claro, que lo importante era eso. Claro. Ah, Si el chip. terminamos de decir lo contrario y es que las Ah, ideas ahí se quedan sí, grabadas sí, de por vida. sí, Pero sí, bueno, sí, ok. olvidemos lo que acabamos de decir. Entonces, Ok. cadenas de inspiración, ¿habría que trabajar? Sí, sí, hay que trabajar cadena de inspiración. Ah, A ver, vamos a ver. Por lo que Ajá. estamos viendo en esta evaluación, hay dos cadenas principales claras que son Ujú. inspiración y extensión. Lo que en Y realidad no extensión, sí. sabemos es cuál de las dos está más bloqueada y está generando más daño. Eso es lo que no tenemos claro. Pero en principio Ujú. son dos cadenas que habría que trabajar. Entonces, está claro, cadena de extensiones en calcáneo y en sacro, y cadena de inspiración en cráneo, tórax, pelvis. Ujú. Entonces, ¿qué sería lo más práctico para empezar a trabajar? A ver, supongamos que simplemente la estamos viendo, no podemos hacer ningún test de movilidad específico como para saber con exactitud, entonces no hay ningún problema. Con lo que hemos visto tenemos mucha información. Entonces, eh, digamos, ¿cómo empezaríamos a trabajar con ello? ¿Qué La sería? primera, Vamos a lo ajá, más importante. Sí. ujú. Es decir, la primera postura en la que nosotros trabajaríamos con ella, Hmm. ajá, sería, podría ser tumbada, boca arriba, respirando, pues, ¿no? No, bueno. Bueno, sí, a ver, cuéntame por qué, cuéntame por qué. Para movilizar el tórax, porque ella dice que tiene en la inspiración que tiene bloqueo, ¿no? Para promover la inspiración. No, vale, pero aquí podríamos hacer todo un trabajo previo, podríamos hacer distintas cosas para llegar a lo mejor a la técnica más específica o a la postura más específica. Pero vamos a lo más Ujú, importante. O sea, ujú, no relatemos todos los pasos de la sesión, eso lo podemos ver luego también, pero ok. en principio, ¿qué sería lo más importante que hay que trabajar en ella? O sea, a ver, vamos a simplificarlo lo más posible. O sea, ¿qué es lo más importante que tendría que trabajar en una primera sesión? Incluso con qué Inspiración postura. Incluso con qué postura. inspiración y extensión, ¿no? Sí, sí. Ajá. Entonces, ¿cómo lo llevaríamos a la práctica? ¿Con qué postura? Eh, la postura global de extensión, ¿sí? Sí, perfecto. La postura sentada, tumbada boca abajo para trabajar el punto de anclaje de sacro. Hmm. Ujú. Y luego tumbada boca arriba para trabajar la inspiración, ¿no? A ver, nosotros Siento que podríamos, hay algo que me estoy perdiendo acá. no, a ver, nosotros podríamos simplificar Ujú, el trabajo con ella con dos posturas. Si ujú, lo queremos simplificar, con dos posturas ya la trabajamos. Una sería la postura global de extensión, ujú. pero sobre todo para hacer hincapié en calcáneo y sacro. Sí, La segunda, o la primera, ¿no? Porque también el orden habría que ujú, discutirlo, pero la otra ujú, sería una postura global para trabajar sobre su cadena de inspiración. ujú, Entonces, esa podría ser una postura global abierta en el suelo. ujú, Entonces, ahí ya tenemos trabajado todo el cuerpo, todos sus puntos de anclaje que están implicados, con dos posturas. ujú, Entonces, luego ya podemos ir a aplicar algunas, eh, si lo queremos discriminar y queremos ser más específicos, podemos utilizar algunas posturas específicas para hacer hincapié en tal o cual punto de anclaje. Por ejemplo, si queremos al pie, vamos solamente a trabajar la extensión de pie, ¿no?
ponemos una cuña ahí y que trabaje solamente la postura para cadena de extensión de calcáneo. Luego, para el sacro, como bien dijiste, podemos utilizar la postura sentada para hacer hincapié más en el sacro. Ahí conectaríamos sacro con occipital, pero fundamentalmente haríamos hincapié en el sacro. Luego, si queremos trabajar más específicamente la cadena de inspiración a nivel de... Ahora te dejo, Laura. Si queremos trabajar la cadena de inspiración a nivel de ilíaco, podríamos trabajar la postura sobre rodilla, la postura del guerrero, en retrováscula, y ahí trabajaríamos mucho más fuerte sobre ilíacos la cadena de inspiración. Claro. Y si queremos trabajar más específicamente la cadena de inspiración en cráneo-tórax, bueno, eso con una postura que no necesita ser global, simplemente tumbada boca arriba, con las piernas flexionadas. Ahí trabajaríamos con la lengua para movilizar la zona cervical y todo el trabajo respiratorio para que movilice todo lo que es el tendón central, o sea, toda la cadena de inspiración y, entre comillas, digamos, consiguiendo que movilice y recupere las curvas, ¿no? Lo podemos decir de esa manera. La movilidad. Claro, lo que buscamos es que recupere la movilidad entre las curvas. ¿Sí? Sí. Eso sería más apropiado. Y con este trabajo respiratorio, que lo que buscamos es darle movilidad. Entonces, ya ves qué simple podemos trabajar un poco todo lo que ella tiene. Lo dejamos un segundito, que no sé si Laura quería comentar o preguntar algo. Laura Moura. Veo tu mano levantada y por eso... ¡Uy, se fue! No, ahí está. Hola, Fernando. Yo tengo una duda con respecto al patrón inspiratorio-expiratorio, con respecto a lo que presentaba la compañera, con el tema de trabajar la respiración. Cómo trabajar el patrón inspiratorio en apnea en una persona que tiene un patrón de expiración. ¿Se puede dar o es cerrado? Una apnea en un patrón expiratorio. A ver, vamos a ver. Me estás hablando de una persona en la cual domina en ella una cadena de expiración, o me estás hablando de un patrón respiratorio de expiración. O sea, no. La pregunta es, si me estás hablando de dominio de una cadena de expiración o dominio de un patrón respiratorio de expiración. No, porque dominio de una cadena. De expiración, o sea, no esta, sino la contraria. Eso, con una apnea inspiratoria. ¿Con una apnea inspiratoria? Sí. Sí, a ver, si tuviera una cadena un dominio de una cadena de expiración, yo podría trabajar una postura, por ejemplo, una postura global abierta, como la que hablamos antes, pero en el caso de esa chica, que no es esta, trabajaría con la lengua en el paladar y con una inspiración mantenida. Ahí estamos, sí. Más que apnea, una inspiración mantenida. O sea, inspiro, mantengo y luego suelto. Ahí está, bueno. Bueno, no lo hice en forma simple, inspirando y exhalando con la lengua en el paladar. Ahí también, está. O sea, está bien de las dos maneras, pero si quiero ya reforzar la corrección, haría una inspiración mantenida, por ejemplo. Tengo que generar la apnea. Y la lengua en el paladar. La lengua en el paladar, bueno, muchas gracias, Fernando. De nada. Bueno, ahí está, un ruido raro entró ahí. Bueno, Ana, bueno, me imagino que luego en la práctica, como habías elegido cierre, ¿no?
Entonces, mostraste algunas cosas que por ahí no van en esta línea, pero a ver, ¿por qué trabajaste cierre? Cuéntame un poquito eso. Por dos razones. Primero que a pesar de que de sus rasgos de inspiración en la pelvis, a mí me parecía que como que sus espinas estaban más hacia la separación, es decir, que tendían más a la separación, y por eso le pedí que hiciera pues esta postura, que es la postura pues de cierre en pelvis. Bueno, a ver, lo que estás diciendo es posible. Yo la veo, a ver, la posición de tus dedos no estaban puestos de la mejor manera, ¿sí? Entonces, hay posibilidad de que en vez de inspiración haya cierre, o que haya una combinación de ambas, que también ocurre, ¿no? Como dije antes, entonces no es del todo descartable. Lo que pasa luego, pero eso sería en la pelvis. Sí, solo en pelvis. Y además, si vemos aquí que está realizando la postura, vemos que acortamiento de cierre no parece haber a nivel de la cintura escapular. En cambio, sí podría haberlo en la pelvis, ¿no? Pero claro, es que digamos, la cadena de cierre y la cadena de inspiración generan patrones similares. Por eso es que yo con una postura de cadena de cierre también de alguna manera estoy incidiendo en la de inspiración y viceversa. Entonces, si lo hago, en principio no estaría mal. Aquí, ¿cuál sería el problema? Que yo en el caso de ella también, por su sintomatología, la cadena de cierre no está reactiva, ¿no? Porque si no, el dolor tendría que ser diferente. Entonces, no parece que la cadena de cierre sea la que está generando ese dolor lumbar. Por lo tanto, no iría mal trabajar el cierre también, por si acaso, si tengo dudas, ¿no? O sea, no pasaría nada. Pero en principio yo la veo más de inspiración. Sí, a nivel global también es más de inspiración. Claro. Entonces, bueno, a ver qué más tenemos por aquí. Y ella fue lo primero que vi, y no sé por qué de alguna manera le presté atención a los pequeños detalles que vi luego en claro, en su clase. Te fuiste más por los pequeños detalles. Porque bueno, aquí también está cerrado, pero puede ser el patrón de inspiración. O sea, siempre dejamos abierto que pueda haber una combinación con cierre. Yo insisto con esto porque puede haber algo de cierre, pero en principio todos sus rasgos principales están más cerca de la inspiración que del cierre. Sí. Y acá, bueno, aquí... Ahí ya una postura. Sí, aquí para empezar está bien trabajar con las manos en el suelo, pero luego en ella también convendría usar esta también justamente para movilizar esa zona dorsal, ¿no? Para trabajar esa zona dorsal. Porque digamos, al trabajar aquí me vale tanto para la de inspiración como para la de extensión a nivel dorsal, ¿no? Sí. Entonces podría combinarlo con esa. Aquí que lo vemos más de cerca, vemos un cuello todavía lo veo todavía como más claro que viene de la inspiración y al mismo tiempo como más claro esto que está perdiendo, ¿no? O sea, lo que muestra que está derivando hacia otra cosa. Claro, ¿qué es esto? Esa foto la coloqué porque ella me preguntó de esa prominencia que tiene ella. Claro, esto tiene que ver, digamos, esto que se llama, uno de los nombres feos que tiene es jiba de bisonte, se le llama. Qué horrible ese nombre, ¿no? Y digamos, normalmente esa jibita, que es una jiba alta, ¿no? Es una jiba de las 3 primeras dorsales. Entonces, esa jibita tiene que ver con tensiones, o sea que, digamos, el cuello, que viene de aquí, bueno, vamos a hacerlo así recto, viene todo por aquí, porque si no, tardo mucho. Entonces, como que de aquí hay una conexión, digamos, las cadenas profundas anteriores
pero también la de cierre, que están tirando desde delante, ¿no? Y entonces, al tirar de delante, tiran de la parte de adelante, me van generando esta microcifosis alta. O sea, ella tiene algún rasguito leve de cierre, pero también posiblemente esté la cadena profunda anterior acortada, que se esté acortando, ¿no? Que esté entrando en ese proceso de acortamiento, compitiendo un poco. De todas maneras, está ella claro viene que de un patrón respiratorio que está como adelantándose, está como claro, achicándose. ella viene de este patrón que luego, por tensiones de cadenas anteriores, llamémosle expiración, flexión, cierre. De expiración realmente en este momento no se ve ningún rasgo, pero de cierre y de flexión ya dijimos que hay algún rasguito, ¿no? Entonces, esas tensiones de la parte anterior son las que le van llevando la cabecita un poquito para adelante y a la vez están traccionando de esta zona, que digamos sería la zona de la charnela, cérvico-dorsal, y le van generando esa jibita alta. Esto es muy común de ver, muy común de ver. Y bueno, pero bueno, en principio, ¿qué habría que hacer con ella? Espera que voy a borrar esto para que... Ahí está. A ver, lo que hay que hacer es trabajar estas cosas y observar su evolución, para ver si realmente el problema de ella va por aquí. Entonces, digamos, yo daría tres o cuatro técnicas nomás de lo que hemos hablado, o posturas, y que ella lo trabaje diariamente. Incluso, y que vaya marcando su evolución, que vaya observando su evolución para bien o para mal después de trabajar. Cómo está después de haber hecho la sesión, ¿no? La sesión correctiva, y también que después de entrenar, por ejemplo, podría probar, después de entrenar, no hacer nada, a ver cómo está a la noche y al día siguiente, y después de entrenar, hacerse una sesión correctiva y cómo está a la noche y al día siguiente. Y ahí vamos. Y luego, por ejemplo, así vemos todas las opciones. Supongamos que, ya sacó esto, supongamos que le mandamos a trabajar cadena de extensión en la parte inferior y cadena de inspiración en la parte superior y pélvica, ¿no? Mandamos todo esto, va mal, ¿no? Supongamos, le mandamos esto y vemos que ella a lo largo de, no lo tenemos que jugar por una vez, sino a lo largo de una semana trabajando, vemos que va mal. O sea, que el dolor no mejora. ¿Qué hacemos? Pues hay que hacer una evaluación más específica, ¿no? Para hacer otro... Sí, tendríamos que revisar nuestra evaluación, ¿no? Pero supongamos que, bueno, por lo que sea, no podemos hacer una revisión. ¿Cuál sería la primera medida a tomar en base a la evaluación que ya hicimos? O sea, nosotros ya hicimos una evaluación y en esa evaluación habíamos dado opciones, ¿no? Como que tenemos dudas que puede hacer un poco más esto, un poco más lo otro, que la causa puede ser esta cadena, pero también puede ser la otra, ¿no? Todo eso que estuvimos hablando. Bueno, entonces, eso, por ejemplo, en ¿qué hacemos? Que veamos... ¿Qué le indicamos? ¿Qué harías si vemos que le mandamos trabajar cadena de inspiración y cadena de extensión y no mejora, o empeora incluso? ¿Qué hacemos? La otra cadena que estábamos observando en su pelvis podría ser cierre, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? No, yo le digo, bueno, chao, no, mentira. Probaríamos cierre, pero en todo caso yo personalmente lo que haría es volver a observar y volver a evaluar o irme más hacia la evaluación específica para
para tener más claro qué es lo que más le conviene. Vale, eso lo podemos hacer, pero es que ya la evaluamos bastante bien. Ujú. Y entre las posibilidades, no teníamos claro cuál era la cadena principal que la estaba afectando. Ella tiene una tipología más de inspiración, pero eso no quita que no pueda ser que la que más lo está afectando sea la extensión. Entonces, lo primero que yo haría sería trabajar solo una cadena. Solo una. Con Solo ella, por extensión. ejemplo, a mí me parece que trabajar extensión es fundamental. Bueno, Acá. pero eso está bien. Pero para saber si realmente es fundamental lo tenemos que probar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, una semana trabaja solamente extensión y a ver cómo estás. Y si vemos que mejora, entonces quiere decir que la cadena principal que le estaba generando el problema parece ser la extensión. Entonces, ya sabemos que esa cadena va bien trabajarla. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ir metiendo de a poco, o sea, a lo mejor una postura de inspiración, a lo mejor, o incluso valorar, si no trabajar, la postura de cierre en pelvis también. Pero ir de a una metiendo las otras cosas, porque ya sabemos que una va bien, ¿no? Entonces, ese sería un proceso también para jugar. Si no tenemos claro, si podemos hacer una evaluación y decir, me había equivocado en la evaluación anterior, lo que estoy viendo ahora es que bueno, entonces sí, ahí, bueno, probaría lo que acabo de ver, que es diferente a lo que había visto antes, ¿no? ¿Se entiende? Sí, 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 claro que sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, bien, o sea, yo vi su patrón inspiratorio, pero no, o sea, como que lo omití, ya tiene un patrón respiratorio, veamos todo lo demás. Inspiratorio, veamos todo lo demás. Entonces me dejé llevar por esos pequeños rasgos en vez de ver lo más evidente, pero bueno, sí, ciertamente hay que verlo global. O sea, ¿Y lo qué más vas a hacer? evidente, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahora con ella? No, con ella trabajar esas tres, pues para iniciar, la cadena de extensión, o esas dos cadenas de extensión para incidir en los dos puntos de anclaje principales, y luego inspiración, tumbada boca arriba, solo practicar la respiración, ¿sí? O sea, haciendo énfasis en la inspiración y exhalando suave. Eso es lo que haría en este momento. Ujú. Vale, y a partir de ahí ir viendo la evolución para ver qué voy agregando o quitando, ¿no? Ujú. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene algún caso? ¿Podemos analizar el mío, Fernando? ¿A cambio de qué? De las críticas y las correcciones, obviamente. Pero a ver, ¿tu caso está completo? Está casi completo, no sé qué me falta, porque en la Ah, corrección en Facebook me puso que no entendí lo del pie. No entendí lo del pie porque yo hice, bueno, creo que lo analicé y que trabajé el tema de sus pies, pero no entendí la corrección del pie y bueno, a si ver. se puede, lo había presentado y lo autocorregí y bueno, no sé. Eh, un- el caso que está el 29 de enero, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Vale. Este, ¿no? Laura, Sí, eh, este es, ¿lo ves, no? Sí. sí, Bueno, sí. bueno. Y entonces, ¿qué le pasaba a esta paciente? Eh, sí, ahí tengo que anotar porque ya lo subí hace mucho y
ella sufría de vértigo, porque en este momento ya no, sufría con zumbidos en sus oídos, se cayó varias veces porque perdía la estabilidad, y bueno, cuando voy a hacerle los análisis, me encuentro con que tenía una tensión muy grande en la zona del diafragma, bueno, tiene un importante hundimiento en la yarnela dorsal, y bueno, estaba en una importante apnea porque era la cadena que yo había detectado en su... Pero bueno, vamos a hacer un análisis rápido de sus cadenas. Entonces, Laura, me parece que te fuiste. Laura, estás congelada. Tatán, tatán. Parece que no está Laura. Podríamos analizarlo nosotros, pero se puede. Ahora seguramente volverá a entrar. ¿Quién quiere ir analizándola a esta paciente? Qué sueñito, qué sueñito Ignacio, ¿eh? ¿Quién quiere analizar a esta paciente? Pues, no sabemos si Laura vendrá, si volverá. Entonces, vamos a echarle un análisis rápido mientras tanto. Cráneo. Cráneo. ¿Está adelantado este cráneo? Respiración. ¿Cómo? ¿Quién habló? ¿Laura? Ah, sí. Laura, va muy mal tu conexión, ¿eh? O sea, si con esta conexión es muy difícil que podamos hacer el análisis. Por Pero el bueno, chat están escribiendo algunos... sí, no, qué chat. Acá hay que abrir la boca, hay que abrir el micrófono y mojarse. ¿Qué chat? Bueno, me aviento. Así me Sin gusta. salvavidas, pero bueno, solo en cráneo yo veo flexión porque veo la parte de la papada y está compensado con extensión porque se ve su occipital un poquito Sí, pero la cadena, la orientada. dominante, ¿cuál es? Flexión. Flexión, perfecto. Espera un poquito, a ver si Laura ahora me escucha. Laura, a ver si te escuchamos. Sí, acá estoy. Bueno, Sí, sí. en cráneo coincides que es flexión, ¿no es cierto? Sí, flexión y aspiración había detectado yo. Sí, está bien, expiración también. Pero bueno, la más marcada es la de flexión. Entonces, expiración también, sí. O sea que está correcto. En tórax, ¿qué vemos? Tórax, acá, otra vez se cortó. No, habla que no te escucho, habla que te escucho. Cuando no te escuche más, en ya tenemos doy un paso a cierre lo en demás. clavícula. Sí, sí. ¿Hay cierre en clavícula? Un cierre en clavícula. Sí. Sí. ¿Y qué más? Aprendí a separarlo del resto porque yo lo ponía todo junto. Claro. Tengo flexión. Flexión. Sí. A ver, cierre en clavículas, seguro que hay. Y luego Clavícula. flexión en esternón, también sería la segunda cadena. Flexión en... O sea, Y flexión en tórax. Sí, o sea, en esternón, digamos, el punto de anclaje, ¿no? Exactamente.
sí, en esternón. Vale, y luego en pelvis, volvemos otra vez para atrás. En pelvis tengo apertura y flexión. Bueno, ¿hay algún... Porque tienen... Espera, vamos a ver test. Sí, bueno, vemos aquí que está bastante limitada, está limitado el test de flexión, aunque aquí está bastante recto, como que nos puede hacer pensar que en sacro podría haber extensión. ¿Por qué viste flexión en el sacro? Puede haber flexión, ojo, pero te digo que... Porque lo vi verticalizado. Y verticalizado sería flexión. Claro, pero lo puse sí, puede ser. Si lo viste por la cadena verticalizado... de extensión. Sí. La reactiva sería la cadena de extensión. Sí, si está verticalizado, no me hables de reactiva, por ahora solamente de causal. Sí, si está verticalizado sería flexión. Y luego los ilíacos, apertura porque están las espinas juntas. Y los isquiones separados. ¿Y eso lo vemos aquí? Sí, sí. Porque veo mucha técnica y no me faltan esas... No, sí, lo puse. Es más, la posición de las ceías, había 2 fotos. Una Sí. estaba mal porque la hice poner los dedos a la paciente. Ahí es la técnica de expiración. No, lo que pasa que cuando esto, ahora ya está, pero te digo que tenemos que tratar de que se vea primero todo lo que tiene que ver con la evaluación, porque si Sí, no, yo lo subí es por un lío. orden, pero Y después, cuando se me mezcló todo, yo subí todo por orden, no sé por qué Facebook mezcla todo. es que Facebook, yo creo que Facebook no tiene manía. Pero yo subí todo por orden, todos los análisis, primero. Espera, a ver, que voy a buscarlo para atrás, a ver si lo encuentro. Tendría que estar en la primera parte, pero no. Bueno, vamos a hacerlo más fácil. Supongamos que lo que nos estás contando es la realidad, ¿no? Entonces sí, podemos decir que la pelvis es una combinación de apertura y flexión, ¿no? El sacro está vertical y la pelvis iría mejor a la retro. Es así, ¿no? Sí. Porque aquí por ahí alguien puede pensar que la pelvis está en ante, porque bueno, como hay un abdomen pronunciado, digamos, claro, proyectado, sí. entonces nos da una imagen que nos puede hacer pensar que está en ante. En realidad puede estar tanto en ante como en retro, pero porque es difícil determinar aquí si está en ante o en retro. Pero por eso necesitamos el test de ante-retro, pero ahora no lo vamos a ver, Sí. porque me voy a volver loco buscándolo. Entonces, Sí, no, tiene que estar, sí. sí, pero no lo voy a buscar ahora. Ahora no lo voy a buscar. Sí, Entonces, está bien. Entonces supongamos que en el test de ante-retro va a mejorar la retro. ¿Es así o no? Compensa en la retro. Compensaba en la retro. No, a ver, te lo vuelvo a preguntar. ¿En qué sentido va mejor en el test de ante-retro? ¿Cuando va a la ante o cuando va a la retro? ¿O con cuál compensa menos para ir también? Las dos cosas valen para lo mismo. Va mejor a la ante. Y Entonces está compensa en la ante. retro. Pero entonces está en ante. Y si está en ante, entonces ya no podemos pensar tanto en apertura. Ahí me genera una confusión, ¿eh? Bueno. Claro. Pero como yo no puedo ver esos test, no te punto. puedo decir si está bien o está mal. Entonces, para poder verlo, tenemos que tenerlo más a mano, porque si no me vuelvo loco. Claro, sí, es que mucho, claro, porque el trabajo estaba terminado prácticamente. Solo me quedó el pie, que no entendí qué era lo que me faltaba. Para tu orden, como imagino que este trabajo lo vas a presentar
en la próxima para la evaluación, ¿es así o no? Sí, porque es el único que tengo. Vale, entonces lo importante es que lo ordenes, como te lo estoy diciendo. O sea, primero todo lo que necesitamos para la evaluación y después vamos a lo que tiene que ver con el tratamiento. Porque si no, es imposible verlo. Sí, bueno. Entonces, pero bueno, eso te lo digo porque así tienes tiempo de poder incluso presentarlo de nuevo, pero ordenado. Te digo más, hasta lo podrías presentar una parte la evaluación y otra parte las correcciones, ¿sí? Y podría ir también así. Pero lo que necesitamos es ver toda la seguidilla de test de evaluación, porque si no, nos quedamos con muchas dudas. ¿Me escuchas? Bueno, sí. Bueno, yo te hablo para que igual quede grabado. Entonces, en principio, la parte superior está bastante clara. La parte de pelvis, tenemos que definir el test de ante-retro, ver el test de flexión. Bueno, el test de flexión sí vimos algo, pero sobre todo tenemos que definir el test de ante-retro y ver bien cómo están las espinas, ¿no? Y también poder ver un poco mejor cómo está el sacro. Eso sería lo ideal, pero bueno, lo del sacro lo podemos dejar. Pero sobre todo el principal que nos falta es el de ante-retro. ¿Mm? Y luego, en el pie, ¿qué duda tenías, Laura? Puedes hablar. No, estás con el micro cerrado. Tienes que abrir el micro. Ah, te quedaste congelada de nuevo. Bueno, en los pies, extensión hay, porque la pelvis se va muy atrás, entonces queda muy abierto el ángulo tibia-pie. Pero luego hay algún rasgo también de flexión, por lo que veo aquí, que hay en la cabeza del primer meta salido. Entonces es una mezcla, yo creo que hay una competencia de flexión y extensión en el pie, no mucho más. No lo veo tan complicado por lo que estamos viendo. Más dominante la extensión, porque la pelvis se va muy para atrás. Aunque no puedas hablar, por lo menos yo te lo digo para que me escuches y además esto queda grabado, si no me equivoco. Estoy pensando si estoy grabando ahora. ¿Se está grabando? Sí, estoy grabando. Digo, a ver si me olvidé de poner la grabación. Sí. Bueno, entonces queda todo grabado para que te enteres de todo esto. Y bueno, no mucho más. Necesitamos más datos para poder aclarar esas dudas. Dejo de compartir. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo de este caso? Ya que Laura ahora se quedó sin poder hablar. ¿Alguien quiere comentar o preguntar algo? ¿Puedo preguntar, Fernando, cuándo se la fecha del examen? Dentro de 15 días. Si no me equivoco, es dentro de 2 semanas. ¿O no hay fecha? Sí, dentro de 2 semanas. Pero eso está, si te metes en la plataforma lo puedes ver. Yo estoy casi seguro que es dentro de 2 semanas. O sea, 14 días a partir de hoy. O sea, es el lunes. Perfecto. Lunes 13 bueno, o 14. Entonces voy a volver a subir el caso. Perfecto, Vale. voy a volver a subir el caso a ver si me lo sube en forma ordenada. Lo importante es que te fijes. Porque yo sé que lo mandé ordenado, pero bueno. Pero bueno, lo importante es que te fijes en los detalles que te marqué. Que si no me escuchaste, igual está grabado aquí, que lo vas a poder ver después. Listo, sí. ¿Sí? Bueno, sí, internet funciona muy malo.
Bueno, muchas Sí, gracias, Fernando. nada, pero para el lunes que lo presentes, trata de que la conexión sea buena, porque si no, Sí, vamos a estar complicados. ¿Eh? sí, 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 no sé, de por ahí es por la tormenta que hubo acá en Buenos Aires, así que bueno, muchas gracias. No, no, nada. Gracias a vos, Laura. Muy bien. Bueno, no sé si queda alguna pregunta en relación a los casos subidos, a cualquiera de los dos. Creo que no, muchas gracias. De nada. Laura, ¿querías preguntar algo? Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Cómo tal? están todos Bien, por ahí? todo bien. Tremenda la conexión, tremenda. Estamos igual en Buenos Aires, acá en Miramar, un desastre. Fernando, a mí me pasa medio lo mismo que a las chicas. ¿Te acordás aquel caso de Fabiana con un patrón de inspiración que tenía dudas en la pelvis? Bueno, ahí revisé, pero yo no sé si lo querés buscar, me parece que lo voy a tener que como que borrar y volverlo a subir ordenado, porque intento verlo y está todo mezclado. Así que no sé si querés hacer el intento. Ahí lo que hice fue revisar otra vez. ¿Te acordás que a mí me había parecido que los isquiones, que el isquión derecho estaba más cerca de la línea media? Bueno, y efectivamente era un efecto de la ropa que tenía puesta. Así que bueno, eso estaba correcto, con lo cual como que hice un poco de limpieza, viste, de pensamientos y me quedé con lo más evidente. Está bien. Y donde sí me surge un poco de duda Pero, es el ¿cuál pie. era el caso de tu madre? No, es el caso de Fabi, de Fabiana, de la profe de yoga, que tiene De un Fabián. patrón, sí, tiene un Eh, patrón de inspiración, pero tiene cierre, bueno, en la clavícula, pero derecha. Y ella se queja de problemas intestinales y dolor de rodilla izquierda. a ver, espera. Yo te lo muestro, a ver Dale, si es esto. dale. Pero No sé, yo te digo que este entré como 3 veces y está todo. Es ese, sí, es ese. es este. Sí, lo que Bueno, pasa es que está todo desordenado ahora. sí, 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 ya veo que sí, porque No, no, arrancamos ya, es inentendible. Claro. claro. Bueno, además, Entonces, este es el que había usado la plantilla, ¿te acordás? sí, Bueno, sí, pero no, ya vimos que no, con la plantilla no nos sirve para no. subirla. Entonces, pero de todas maneras, el orden, bueno, ya sabes cuál es el orden. ¿No? Sí, sí. Ya lo- entonces hay que subirlo de Bueno, en nuevo. este nos quedaba pendiente. Teníamos la pelvis en duda, que para mí, digamos, está claro que sí, que es una pelvis de cadenas profundas. Y luego en el pie, ella tiene, bueno, pie plano, el arco muy vencido, está en valgo, eh, pero tiene juanete, el juanete este que es típico de flexión. Y tiene un Sí, pie ancho, no tiene un pie de cierre, digamos, y cuando le saco la carga, no se forma el arco. O sea. Entonces ahí en el pie es como que yo había puesto en origen extensión en calcáneo, pero bueno, ahora me parece más que, digamos, sería un pie más como de apertura, pero tiene el juanete de flexión. Entonces, bueno, eso es lo que claro. quería que miráramos. Claro, fijémonos que justamente que no lleva, esta es, como decía Ana antes, como les Sí, enseñan a las bailarinas que deben hacer la flexión. sí, O sea, porque prácticamente sí, está tal cual. la pelvis está prácticamente a la altura del calcáneo, ¿no? Del talón. Entonces casi no retrocede Sí, nada, con lo cual hay restricción de extensión, no hay. no, Entonces no, no, habrá no. que ver No, si por eso tiene yo ese... ese test lo puse como normal.
Claro, pero acá los test no son normales o anormales. No existe Bueno, eso. ya, pero O sea, porque, para poner claro, como que nosotros no tenía no demasiada hacemos test relevancia, no te para ver contaba si la mucho. cosa está bien o no está bien, sino para Sí, ver qué rasgos, o sea, lo que buscamos son rasgos sí, y limitaciones. Entonces, bueno, te sí, sí, está acepto lo de claro. normal como que no hay ninguna limitación. O sea, no hay Exacto, eso no hay quise ninguna decir. cadena que esté ahí influyendo. Pero de todas maneras, sí Ujú, hay un rasgo ahí de juanete, ¿no? De flexión, ujú, y luego lo que está sí, diciendo del arco aquí no se puede ver. A ver, el valgo habría que verlo no. de espaldas y no sé dónde habrá una de espaldas. Hay una foto, pero anda a encontrarla, qué sé yo. No Claro, sé. Bueno, ahí por podés eso. ver que va mejor a la inversión. Bueno, la pelvis está como neutra. Claro, si tiene un valgo de pie, por ejemplo, si tiene un valgo de pie y luego va mejor a la inversión, podría haber cierre. Lo que pasa es que rasgos de cierre en el pie no se ven, Mm, no se ven. no, para nada. Por eso, además es ancho el pie. Ahí es, digamos, lo que medio que me Lo- confundía, porque digo, tantas cadenas no puede tener ahí tampoco. claro. Bueno, cadenas tenemos todas, O pero sí, no hay bueno, ninguna que digo, sea tantas relevante. activas. Claro, todos tenemos todas las cadenas Claro, en todas partes, pero no hay sí, ninguna que sí. sea muy relevante, porque las que muestran rasgos tampoco muestran limitaciones, y entonces No. el tema es ese. Aquí, bueno, Bueno, la por posición eso, de o sea, esto es para ver la altura de las espinas. Sí, sí, bueno, esta está esa es bien. la que va. Sí, 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 sí. Y ahí está la de los isquiones, que creo que por fin se entiende. Sí, sí. Sí, sí, si los dedos están bien puestos, en esa posición se puede ver bien. Sí, ahora ya sometí a todos mis alumnos a esta para practicarlo. Así Está que bien. creo que ahora lo sé hacer bien. Bueno, Bueno, genial. entonces quedaba como la propuesta de qué ejercicios le daba Fabi. O sea, eso había quedado, bueno, habría que ver ahora si los encontramos. Bueno, te los voy contando si querés. Claro, pero es que, a ver, Pero tenemos que bueno, partir de sí, cuál es la evaluación. bueno. O sea, En principio, si querés lo repasamos. Eso, o sea, la única duda que había quedado era pero el problema es justamente que estamos pelvis hablando en y, abstracto porque no la estamos viendo. claro. Sí, si la buscás la vas a ver, pero bueno, no Sí, sé pero no la cuánto voy te a va a buscar llevar. Si querés lo por lo que subo te de digo. nuevo. No, Bueno, sí, por o eso, sea, porque si me pongo a buscarla, estoy buscándola todo el tiempo. Entonces me paso 3 horas claro. para buscar cada cosa Sí. y eso es muy pesado. Bueno, entonces Fernando, yo intentaré ordenarlo de nuevo, sacar de nuevo las fotos que haya perdido y subirlo más ordenado para la próxima. Sí. Lástima que justo me estoy mudando. Uy, espera que te- el audio Silenciar. Ahí se te está. fue. Sí, ahí Sí, está. ahí está. Te decía que justo que creo que es el 14, la próxima evaluación, estoy llegando yo a España el 12 a la noche. Entonces, no sé si voy a estar en condiciones de poder subirlo. Tendrá que ser para la próxima o no sé, vos me dirás si lo puedo subir una semana No, después, no sé. no, pero lo podría subir hoy o mañana. No hace falta Bueno. llegar hasta el. No te explico cómo vengo. Déjame que lo haga cuando llegue. Pero Bueno, bueno, sí, porque tengo que volver a hacerle fotos, algunas que, bueno, quién sabe dónde hayan quedado, las que había subido a la app, viste, las subí y las borré. Así que bueno. No, la duda más grande, lo que yo te quería preguntar hoy, pero no sé si me lo puedes resolver sin ver todo, es esto del pie. O sea que, digamos, como que el rasgo de apertura aparece solo en el pie, mm, combinado con la flexión, yo porque la no veo, pelvis, no, lo que vi hoy no vi un rasgo sí. de apertura. Ah, bien, Si porque si lo viera de espaldas, o sea, si hubiera una para sí. verlo de espaldas, entonces ahí se podría ver un poco mejor, si pudiera haber algún rasgo de apertura. Pero, Entonces yo me estoy confundiendo con esto. O sea, cuando vos tenés el arco totalmente vencido, que se ve en valgo, digamos. Bueno, el calcáneo de hecho pero a no ver, es exagerado. en, Sí, en las maniobras de movilidad que le estabas haciendo en el pie,
Sí, ahí no se veía el arco vencido. pero cuando se para sí se ve bastante vencido. Pero O sea, no, pero penitas es que ahí marca. voy. Pero es que ahí voy. Ah, Es que el valgo de pie es una sí, característica. El valgo de pie que se pierde en la descarga, cuando le sí, quito la carga, no es un rasgo de apertura. El rasgo de apertura se mantiene siempre. Si se bien, pierde, ok, entonces podríamos pensar claro. en cierre, ¿no? Hmm. Entonces, bueno, puede haber cierre, puede haber algo de cierre, pero Bueno, yo me bueno, inclino más podrías, porque haya sí, algo de cierre que porque haya algo de apertura, por las características claro, que... claro. Bien, bien, bueno, por eso, ahí es donde tenía dudas, ¿viste? Porque es, digamos, para mí es complicado todavía definir, o sea, yo lo veo, sí, está plano. Se marca, cuando está sin carga, se marca un poquito el arco, pero como que se sigue notando que tiene pie plano. O sea, no es como en el cierre, ponele, yo, si salgo de la carga, digamos, en descarga, a mí se me marca mucho más el arco de lo que se le marca a ella. Pero bueno, está bien, capaz que ahí está el tema del rango de cuánto se marca o no. Pero bueno, ok. Bueno, listo, lo ordeno y lo vemos próximamente. Vale, vale. Pero también puede pasar eso que, o sea, que en realidad hay rasgos de distintas cadenas, pero ninguno es suficiente como para definir una cadena. Entonces, es lo mismo que decíamos al principio. O sea, si nos quedamos en buscarle una cadena al pie, cuando en realidad no hay una cadena dominante clara, estamos perdiendo el tiempo. Bueno, yo creo que el de flexión sí es claro, porque el juanete es bastante Sí, pero es que a grande. nosotros, volviendo atrás, como le decía Ana, lo que nos importa a nosotros es cuando una cadena está bloqueando la movilidad y haciendo perder disociación. Si ese es un Está pie bien. móvil, ¿para qué me voy a Sí, preocupar? ok, ok, Ya está está. claro. Sí, sí. Sí, lo mismo con el sacro. Yo vengo, mirá, de hacerme un espinograma, que me hago cada 2 años, y la verdad que salí súper enojada, porque, o sea, es una sentencia lo que tengo, sentencia de muerte, sentencia de operación, de embriague, o sea, ay, me tengo que operar juanete, me tengo que operar cadera, estoy para hacer de nuevo. Pero lo Entonces está digo, diciendo en wow, serio. Lo está diciendo en serio. eso me dijo, pero lo que pasa es que no me quería pelear con él, entonces simplemente, nada, muchas gracias y me fui. Pero, viste, es horrible Pe- que te sentencien así vos a un traumatólogo y ¡fua! Pero no, pero Es es un que horror. el problema es haberte hecho un espinograma que no te aporta nada. Bueno, quería ver, digamos, cada 2 años a mí me dijeron que me lo haga, y bueno, ya está, como me voy, Pero me hice como entonces, la BTV de todo, ¿viste? pero entonces les estás creyendo. No, Sí. no, Si no, no. no te lo harías. De hecho, Si no, no te lo harías. quería comprobar, no, bueno, a ver, eh, lo tenía como un ritual y lo repetí, y bueno, quería ver si algo se había modificado. Bueno, De hecho, sí que se modificó, por ejemplo, la rectificación cervical, lo quería ver, qué sé yo, no sé, quería verlo. Quería ver si estos 6 meses de trabajo habían mostrado algo, porque yo me siento mucho mejor. Igual creo que soy el caso, como te digo, mi mamá y mi hermano y yo, o sea, de una familia, madre mía, que es genética, porque casos muy difíciles. A mí la postura de cierre, que sería la que tengo que utilizar, me genera, o sea, hay como algún pensamiento porque, ¿viste como cuando te pegas el codo contra algo? Es esa reacción como eléctrica y me tengo que quedar quieta para poder salir de esa postura. O sea, la estoy haciendo súper bien, siento como que va aflojando, que va ganando lugar y en un momento como que se traba. Entonces, ahí estoy en esa disyuntiva. no, Digo, pero un día me sale, otro día me genera dolor. O sea, no tengo una pauta ahí pero que tal vez, poder seguir. a ver, tal vez tengas, por ejemplo, alguna zona, por lo que me estás contando, alguna articulación hipermóvil, Sí. y entonces, al trabajar la postura global, la postura Ujú. básica, ¿no? La postura básica que hacemos de cierre,
global. Sí. Y entonces te genera, digamos, hay alguna articulación hipermóvil, por ejemplo, en la cadera, y entonces te genera esa sensación como de compresión, que la debe haber, además. Seguro. Entonces, ¿qué Bueno. hay que hacer? Adaptar la postura de cierre. Porque tal vez, a ver, siempre hablo en modo potencial, porque a lo mejor no tendrías que trabajar la cadena de cierre, pero suponiendo que sí, o a lo mejor la tienes que trabajar, pero no global, sino solamente localizadamente, por ejemplo, la cintura escapular. Entonces, si hay que trabajarla ahí, no la trabajemos abajo, si el problema lo tenemos abajo. Pero es que además, luego, o sea, yo tengo que entender que tengo que trabajar la cadena de cierre y cómo trabajarla, pero luego hay un montón de adaptaciones que podemos hacer. Yo puedo trabajar la cadena de cierre de cúbito lateral, por ejemplo. De rodillas ya lo sabemos, o sea, la postura la de de agarreo de rodillas es la que estoy también. haciendo, sí. Pero también puedo adaptarla y hacerla de cúbito lateral, hasta la podría hacer en prono. O sea, que puedo hacer un montón de adaptaciones, yo tengo que adaptarla a mi necesidad y a que sea efectiva para trabajar esa parte de la cadena de cierre que tengo que trabajar. Entonces, ese análisis tendrías que hacer. Perfecto. Bueno, ahí vamos. Yo soy como mi propio laboratorio. Por eso te lo digo. Pero bueno, está buenísimo pasarlo por el cuerpo porque ya a la gente se lo pasás como masticado, ¿no? Como que ya sabes un poco lo que va a pasar. Por supuesto. Entonces está excelente. Bueno, ahí subí un par de clases de este mix que hago del yoga con esto que estoy aprendiendo con vos. Y bueno, si alguien si las querés ver o si alguien quiere ver, por supuesto que ya la última que subí ya me parece vieja, hoy ya me parece que hay mucho para haber hecho mejor, pero bueno, como voy aprendiendo todo el tiempo, siempre va a haber cosas para mejorar, así que bueno, ahí está. Vale. Bueno, Fernando, perfecto. Muchas gracias. La próxima vez que nos veamos será del mismo lado y obviamente que te voy a ir a visitar. No sé cómo se hace para pedir turno, pero por supuesto que en algún momento me vas a tener ahí. ¿Dónde vas a estar? ¿En Barcelona? Yo voy a estar cerquita de Barcelona. Sí, voy en principio a Vilafranca del Penedès. Y bueno, y voy a estar por ahí. En principio llego ahí, después no sé si será Vilanova, pero bueno, sí, cerquita de Barcelona. Vale. Bueno, genial, bienvenida. De vuelta, gracias. Bueno, nada, muchas gracias, Laura. Nos vemos. Mucha suerte. Gracias. Bueno, nada, cerramos por hoy y nada, ya seguimos en contacto por cualquier cosita. ¿Sí? Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en la próxima. Chao, un abrazo. Chao.